que sí porque me están respondiendo. Bien. Bueno, sin más demora, vamos a comenzar la clase del día de hoy. Se ve el PPT y se oye mi voz, ¿cierto? Sí, profesor. Sí, profesor. Habíamos terminado el tema de virus y bacterias y faltaba dictar y a dictar rápidamente. Voy a tratar de escribirlo acá en el chat. Vamos a ver. A ver. Ya. En lo que es las claves de la semana anterior, la primera pregunta, la número 1, la respuesta va a ser donde dice: en el curso de una investigación se hace pasar un líquido por un filtro muy fino. Esa pregunta, la respuesta va a ser la alternativa B, ¿ok? La número 1 sería la alternativa B. En la pregunta 2, la respuesta va a ser la alternativa C. Virus ADN y virus ARN. La tercera pregunta va a ser la alternativa C también, la respuesta, la clave. La alternativa C, falso, falso, verdadero, falso. La cuarta pregunta, la clave es la alternativa A, fijación. La quinta pregunta, la respuesta va a ser, vamos a ver acá, la quinta pregunta es la alternativa D, D de dado. La pregunta 6, la respuesta o la clave es la letra A, la 6. La pregunta 7, la respuesta es la clave C, la alternativa C. La número 7, C. La 8, la pregunta 8, la respuesta es la C también, la clave C, diplococos. La número 9, la clave, la respuesta es la alternativa B de beso, B de beso, el mesosoma. La número 10, la respuesta es la alternativa D de dado, B de dado. La número 11 que tenemos acá, la respuesta es la alternativa C. 11, respuesta clave C. La número 12 sería la respuesta, la alternativa B, B de beso. La 13, la respuesta es la alternativa C. La número 13, la alternativa C. La número 14, la respuesta también es la alternativa C. Y la número 15, la respuesta es la alternativa B de beso. ¿Ya? Bien. Vamos ahora en sí ya a entrar al tema del día de hoy, que es el tema de célula procariota. ¿Ya? Ahí te estoy mandando las claves, ¿no? Ahí también lo ha puesto. Gracias, Ariana. Ha puesto las claves, ahí está. Esas son las claves de la semana anterior, ¿ok? Bien. La célula eucariota viene a ser aquella que, a diferencia de la procariota, ¿no? Presenta una membrana nuclear conocida como carioteca. La palabra carioteca proviene del prefijo cario, que significa núcleo, y teca quiere decir envoltura, envoltura del núcleo, ¿ok? Las células eucariotas, bueno, dentro de las células eucariotas vamos a encontrar a las células animales, a las células vegetales, ¿no? Las células que forman parte del reino fungi, que son los hongos,
y las células que forman parte del reino protista, o sea, de aquellos organismos unicelulares conocidos como protozoarios. Quiere decir que las células eucariotas están en estos 4 reinos biológicos. En cambio, las células procariotas se localizan en el reino Monera, que es el reino de las arqueobacterias y eubacterias. ¿Cuáles son las 4 partes fundamentales que presenta una célula eucariota? La primera, que no está aquí, viene a ser la envoltura, o sea, una capa que cubre y protege a la célula eucariota. Seguidamente de esa envoltura, nosotros vamos a encontrar otra capita bien delgada que se llama la membrana plasmática o membrana celular. Hacia adentro, el tercer componente es el espacio interior de la célula eucariota que se llama citoplasma, ¿ok? Citoplasma. Y bueno, dentro del citoplasma nosotros vamos a encontrar a las organelas, a los organoides, ¿no? Al citoesqueleto, y eso lo vamos a ver. Y luego del citoplasma viene la parte, bueno, una de las partes más importantes de la célula donde se encuentra el material genético, que está rodeado por la membrana nuclear, que obviamente pues es el núcleo, ¿no? Entonces tenemos esas 4 partes, ¿no? La envoltura, la membrana, el citoplasma y el núcleo. Y eso es tanto para la célula animal que observas ahí, como para la célula vegetal. Antes de hablar de la membrana, vamos a hablar un ratito acerca de esta capita que está acá, que es la pared, ¿ya? La pared. Ahora, tú me dirás, pero ¿eso qué vendría a ser? La pared celular viene a ser la envoltura que rodea a la membrana de una célula eucariota. Pero ¿quiénes o qué células eucariotas presentan pared? O sea, hay que señalar eso, ¿no? Las células eucariotas que presentan pared son las células vegetales, incluyendo también las algas, ¿no? Las células de las algas, y los hongos, ¿no? Esas son las células eucariotas que presentan pared. Las células animales no tienen pared. En lugar de pared presentan una capa que se llama glucocálix, que está hecha de oligosacáridos y glucoproteínas, ¿ya? Y los protozoarios también no tienen pared. Entonces, ahí hay que aclarar eso, ¿ya? Seguimos. Lo que vamos a ver ahorita es la estructura de la pared celular, pero en células vegetales. Sabemos que la pared celular en las células vegetales se compone de un polisacárido muy abundante, ¿no? En las plantas. ¿Cuál es? A ver, ¿te acuerdas? Ese polisacárido que se encuentra en la pared celular. Celulosa. Claro, la celulosa. Y es un polisacárido que está lleno de bastantes glucosas unidas, ¿no? Ahora, en el caso de los hongos, el polisacárido es la quitina, ¿ya? Acá no se va a hablar acerca de los hongos, sino de las plantas. Entonces vamos a decir lo siguiente. Acá yo tengo 3 células vegetales que están juntas, ¿ya? Y entre cada una de ellas hay una pared celular que las protege. Debajo está la membrana, no hay problema, ¿no? Se ve el citoplasma, se ven las estructuras que hay internamente. Pero voy a esto, ¿no? La pared celular, ¿no? Está, digamos, dándole la forma a cada una de las células, está permitiendo su protección mecánica, y a la vez está permitiendo que las células vegetales vecinas se puedan conectar. No sé si te das cuenta, aquí hay como una especie de rayitas, ¿ya? Caminitos, ¿ok? Que se llaman plasmodesmos. Los plasmodesmos, como vemos acá, a mayor aumento, son prolongaciones, ¿no? Citoplasmáticas que se extienden a lo largo de la pared y permite la comunicación entre células vecinas, ¿no? O sea, el intercambio de sustancias, en pocas palabras. Es como una callecita, un callejoncito
que permite que las células vegetales se puedan pues comunicar, intercambiar moléculas, ¿ya? Entonces, he ahí tres funciones de la pared, mira, a ver. La primera sería brindarle protección mecánica a la célula vegetal. La segunda sería otorgarle la forma a la célula vegetal. Y la tercera sería, ¿no? Permitir la comunicación entre células vecinas a través de los plasmodesmos. ¿Ok? Ahora, hay una función más que yo considero que es la más importante, porque muchos dicen que la pared es totalmente rígida y eso no es cierto, ¿no? La pared celular de una planta, de una célula vegetal, es permeable, por ejemplo, al agua, ¿ya? Y tú sabes que las plantas necesitan agua para poder realizar su fotosíntesis y todos sus procesos metabólicos, ¿no? Y en general, pues toda célula necesita agua. Estudiando la estructura de la pared y estudiando el proceso de ósmosis, que lo vas a ver ahorita, la pared celular interviene regulando la presión osmótica, interviene en el proceso de ingreso de agua a la célula vegetal. Cuando el agua ingresa a la célula vegetal, al proceso se le llama turgencia. La turgencia es el pasaje de agua hacia la célula vegetal, hacia la parte interna de la célula vegetal. Es cuando la célula vegetal gana agua y la pared celular ese pasaje. Esa es una de las principales funciones que tiene la pared. Ahora tú dirás, profesor, aquí estoy viendo lámina media, pared primaria, pared secundaria. Ya, te explico, mira, lo que pasa es que cuando las células vegetales están en división, están en la etapa final de la mitosis, que es la telofase, ambas células comienzan a producir moléculas que salen del aparato de Golgi y van a ir justo hacia la parte del centro que la separa. Y en esa parte del centro, mira, acá tengo dos células cortadas, ¿no? En esa parte del centro que la separa, ambas celulitas van a comenzar a producir sus componentes para formar su pared, ambas, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero que se forma entre las dos es un tabique, ¿ya? Que está formado, escúchame bien, que está formado de un polisacario que se llama pectina, pectina, P-E-C-T-I-N-A, pectina. Pero este polisacárido se asocia con minerales de calcio, de magnesio, y forma pues una lámina bien delgada que se llama la lámina media, hecha de pectato de calcio y magnesio, ¿ya? Esa es la primera laminita que se forma entre las dos, ¿no? ¿De acuerdo? Es como si dos personas pues se separaran por una barrera, ¿no? Y se forma una barrerita delgada. Luego, eh, la siguiente capita que va a ir a ambos lados de la lámina media va a ser esta, la pared primaria. Y la pared primaria es una capita que también es producida por ambas células y contiene hemicelulosa. La hemicelulosa es otro polisacárido, ¿ya? Formado por algunas unidades de silosa, arabinosa, que simplemente son nombres de monosacáridos que se van acumulando y formando parte de la pared primaria. Entonces la pared primaria presenta hemicelulosa. Y luego se va acumulando ya las moléculas de glucosa que tú ya conoces, ¿no? Una sobre otra y formando ya una capa un poquito más gruesita, ¿ya? De celulosa. Y cuando eso ocurre, ¿no? Sobre la pared primaria ya se estaría formando una pared secundaria hecha con bastante celulosa, ¿ok? Con bastante celulosa, ¿ya? Entonces, esos son los componentes químicos, más que todo polisacáridos, porque también existen proteínas y otros, que forman parte de la pared celular vegetal, ¿ok? ¿Sí? ¿Tienes alguna pregunta de esto? ¿Está claro? Ya. Entonces, si está claro, seguimos entonces.
Ahora sí, vamos a pasar Profe, por a el lo chat. que, ¿sí? Es lo que digo En por el el chat. chat, a ver, en el chat que vemos. Ah, ya, me están diciendo, repita las 4 principales funciones. Ya, dice, repita la pared secundaria. Ya, a ver, ya. Mira, después de la lámina media se forma la pared primaria. Te dije que estaba hecha de hemicelulosa. Y después de la pared primaria se forma la pared secundaria a ambos lados. ¿De acuerdo? La pared secundaria te dije que estaba hecha de celulosa. ¿Ya? O sea, la lámina media está hecha de pectato de calcio y magnesio. La pared primaria está hecha de hemicelulosa, que es otro polisacárido. Y la pared secundaria estaba hecha de celulosa, básicamente. ¿De acuerdo? Pues esas 3 laminitas forman lo que es la pared de la célula vegetal. ¿Ya? Ahora, me dicen que mencione nuevamente las 4 funciones de la pared. Ya, la primera función es que la pared le da la forma a la célula vegetal. 2. La pared permite el intercambio de sustancias entre células vegetales a través de los plasmodesmos, que son comunicaciones. 3. La pared celular brinda protección mecánica a la célula vegetal. Y 4, que es la más importante, la pared celular regula el proceso de turgencia o también participa en la regulación de la presión osmótica, que viene a ser el ingreso de agua a la célula vegetal. ¿Ok? ¿Sí? No sé si contesté a tu pregunta. Ok, muy bien. Seguimos entonces. Vamos a pasar ahora a esto que estaba mencionando. La membrana. Aquí me voy a detener un poquito porque vamos a hablar del transporte. ¿De acuerdo? Acá está. ¿Qué cosa es la membrana celular? La membrana celular viene a ser una capa muy delgada que presentan todas las células, absolutamente todas, sean procariotas, sean eucariotas, ¿ya? Inclusive las membranas, ¿no? Celulares, ¿ya? También las vamos a encontrar dentro de la célula, ¿no? Formando parte de las mitocondrias, de los cloroplastos, ¿no? De las organelas, ¿ya? Y del sistema de endomembranas. Lo vamos a ver dentro de un rato. Entonces, la membrana es una capa delgada que está formada sobre todo, de 2 componentes importantes. Número 1, los fosfolípidos, ¿ya? Los fosfolípidos. Y número 2, las proteínas. Hace mucho tiempo, estos 2 investigadores que ves acá, Singer y Nicholson, propusieron un modelo químico para explicar la composición química de la membrana celular, valga la redundancia. Este modelo se llamó así, mira, mosaico fluido. ¿Qué significa mosaico fluido? Mosaico quiere decir que la membrana está formada de un conjunto de moléculas y fluido significa que las moléculas no están tiesas, no están estancadas, también presentan cierto movimiento hasta de rotación, ¿no? Entonces, esto hace que la membrana sea una capa delgadita, pero a la vez sea flexible. Esto hace que la membrana también sea semipermeable, es decir, deja pasar algunas moléculas, algunas sustancias y otras no. Entonces, lo que hace la membrana básicamente es seleccionar lo que entra y lo que sale de la célula. ¿Ok? Y para eso va a utilizar sus proteínas, ¿ya? Va a utilizar la estructura que tienen los fosfolípidos, ¿ok? Es importante eso entonces, ¿ya? Entonces el modelo se llamó mosaico fluido, fue propuesto por Singer y Nicholson, y la membrana celular se compone de fosfolípidos y proteínas.
Ahora, en la actualidad, ¿no? Sabemos que la membrana también tiene moléculas adicionales, sobre todo en la parte externa, que vienen a ser los glúcidos, ¿no? Estas cositas que ves aquí, arribita, de color amarillo, son cadenas cortitas de monosacáridos, o sea, oligosacáridos, ¿no? Cuando se acumula en mayor cantidad, forma una capa que te dije hace un rato, que se llama glucocálix o glicocálix, ¿de acuerdo? Eso es por encima. Ahora, si tú te das cuenta, aquí, bueno, no lo han puesto, pero también existen moléculas de colesterol. Entre los fosfolípidos hay moléculas de colesterol, ¿ya? Eso es en la actualidad. Pero si tú me preguntas cuáles son las moléculas más abundantes, yo te digo son las proteínas. Y si me preguntas cuáles son los lípidos más abundantes, yo te digo son los fosfolípidos. Y acá no termina todo. Fíjate bien esto. Mira, los fosfolípidos, esto de aquí, este gráfico que ves acá que parece un colchón, es un pedacito de membrana, ¿ok? Aquí lo ves cortado, ¿ya? Encerrado en un rectángulo para que veas bien lo de afuera y lo de adentro. Acá también y acá también, ¿ok? Este colchoncito, que es un pedazo de membrana, si tú lo ves, presenta dos capas, una capa superior y una capa inferior. Y si te das cuenta, la capa superior está formada de fosfolípidos con sus cabezas, las cabezas de los fosfolípidos, por eso te digo que bioquímica es importante que lo domines. Las cabezas de los fosfolípidos están mirando hacia arriba. Y aquí abajo hay una capa volteada, si te das cuenta, de fosfolípidos, que son estos. Quiere decir que la capa de arriba con la capa de abajo de fosfolípidos, que está de azul, ambas coinciden con sus colas, ¿me entiendes? La cabeza del fosfolípido con sus dos colitas y acá las dos colitas con la cabeza del fosfolípido. Por eso se dice que la membrana celular está formada por una bicapa de fosfolípidos, bicapa de fosfolípidos, ¿ok? ¿Estamos? Entonces, ¿qué es la membrana? Una bicapa de fosfolípidos. ¿Qué cosa contiene entre los fosfolípidos? Proteínas. Y estas proteínas también tienen sus nombres, muchachos. ¿Ves estas proteínas, estas dos proteínas, por ejemplo, que se meten a la membrana? Se llaman proteínas integrales, ¿ya? Pero también vas a encontrar proteínas periféricas. Las proteínas periféricas, como su nombre lo dice, son aquellas que se encuentran hacia afuera de la membrana, por acá, o hacia adentro, ¿no? Esta de verde no tanto es así, ¿no? Acá tendría que haber una proteína periférica hacia adentro, ¿no? Hacia la capa o hacia la lámina interna de la membrana y una proteína hacia la parte externa de la lámina externa de la membrana. ¿Ok? ¿Ya? Entonces, esa es la composición de la membrana celular. Ahora tú dirás, profesor, aquí parece que esta proteína integral estuviera formando como una especie de canal. Exacto. Muchas proteínas integrales actúan como canales. Fíjate acá, por ejemplo, mira. Aquí hay una proteína verde que actúa como canal. ¿Ve? Te lo voy a poner en otra diapositiva más grande que me he permitido agregar, ¿ya? Y este canal permite, por ejemplo, el pasaje de iones. Y tú sabes que un ion es un elemento o un átomo con carga, ya sea positiva o negativa, ¿ya? Ahora, aquí hay otra proteína integral, pero está, digamos, totalmente compacta, ¿no? Y se une por fuera a una cadena de oligosacáridos. Por ejemplo, acá esto puede funcionar como un receptor molecular, ¿no? Si por acá, por ejemplo, viene una hormona o una molécula, entonces se puede unir a este receptor y la membrana celular puede reconocer a este receptor. Hay muchas proteínas afuera de la membrana que se unen a glúcidos, ¿no? O de la misma membrana que pueden funcionar como receptores, ¿no? Por ejemplo, se unen a virus, a bacterias, y de esa manera, pues, los virus y bacterias infectan a la célula, ¿ya? Podría ser también así, ¿ok? Bien, la presencia de la membrana celular delimita dos espacios en la célula, el espacio de afuera y el espacio de adentro. El espacio de afuera, lo que está fuera de la membrana, se
sería el espacio extracelular. O sea, esto que ves acá, mira, todo esto de aquí, ese es el espacio extracelular. Acá también, mira, espacio extracelular. Acá también, espacio extracelular. Y lo que está hacia adentro, o sea, digamos el citoplasma en sí, es el espacio intracelular, ¿no? Acá, por ejemplo, lo vemos de color rosadito, el espacio intracelular. Acá también el espacio intracelular y aquí también el espacio intracelular. ¿Ok? Ya. Ahora, como te decía, la presencia de la membrana delimita estos dos espacios. Eso quiere decir que las moléculas que están afuera de la membrana o las que se encuentran adentro están ingresando y están saliendo. Y eso se llama transporte de membrana. ¿De acuerdo? Transporte de membrana. Bueno, y como tú sabrás, pues nosotros estamos formados por billones de células y necesitamos un transporte de membrana para que nuestras células tomen agüita, para que se alimenten, para que consuman glucosa, también para que liberen toxinas, para que liberen sustancias que no les sirven. Entonces, para eso está la membrana. Entonces, vamos a encontrar dos tipos de transporte acá, ¿ya? El transporte pasivo y el transporte activo, ¿ya? El transporte pasivo consiste en el pasaje de moléculas de una zona de mayor a menor concentración, ¿de acuerdo? De una zona de mayor a menor concentración. Ah, ya, profe, o sea, las moléculas se van a desplazar de una zona donde están más concentradas a una zona donde están menos concentradas. Así es. Estoy hablando de una zona más concentrada y de una zona menos concentrada, pero a ambos lados de la membrana. ¿Me dejo entender? Vamos a suponer, por ejemplo, que afuera la molécula X está en mayor concentración que adentro. Adentro también está, o sea, está en ambos lados, pero afuera está en mayor cantidad. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a hacer la molécula? ¿No? El transporte pasivo me dice que la molécula se va a desplazar de una zona de mayor a menor. Entonces, ¿entra o sale? A ver, contesta. ¿Ingresa o sale la molécula? Si la molécula está en el espacio extracelular en mayor concentración y adentro se encuentra en menor concentración, entonces la molécula va a entrar. ¿Me dejo? ¿Me dejo entender? Pero si la molécula se encuentra adentro de la célula en mayor concentración y afuera se encuentra en menor concentración, entonces la molécula va a salir. A eso me refiero, no sé si me dejo entender. ¿Ok? Entonces es importante entender esto para poder comprender lo que viene después. ¿Ya? ¿Me entendiste? Claro, va a ingresar. Así es, Pierce, ¿no? Va a ingresar. ¿Ya? Profesor, ¿y qué moléculas entran y salen? Bueno, hay muchas, ¿no? Agua, gases, glucosa, aminoácidos, iones, etcétera. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, en esta imagen de acá, vemos que está ingresando y saliendo agua. Aquí vemos también que está ingresando y saliendo oxígeno, está ingresando y saliendo CO2, ¿ya? Aquí abajo vemos, por ejemplo, ¿no? De que están ingresando a través de estos canales proteicos, ¿no? Están ingresando, por ejemplo, algunas moléculas, ¿no? Pueden ser, por ejemplo, iones o pueden ser otras moléculas, ¿no? Glucosas, ¿no? Y aquí abajo, en el número 3 podemos ver ya otro transporte, ¿no? Que es lo que voy a explicar ahorita, el transporte activo. Entonces, en el transporte pasivo, te decía, número 1, las moléculas van a desplazarse a lo largo de la membrana desde una zona donde están más concentradas a otra zona donde están menos concentradas. Segundo, en el transporte pasivo,
no hay gasto de energía, porque las moléculas van de mayor a menor concentración. ¿Ok? Y tercero, la gradiente es positiva. O sea, ¿qué es gradiente, profe? La gradiente es una diferencia de concentraciones que hay a ambos lados de la membrana. Por ejemplo, si afuera yo tengo una molécula en una concentración de 10 molar y adentro tengo a la molécula en una concentración 3 molar, ¿cuánto sería la gradiente, muchachos? De afuera mayor, adentro menor. 10 menos 7, o 10 menos 3, perdón, 7. Esa sería la diferencia, ¿no? La diferencia de concentración. Esa es la gradiente. Y es positiva, porque la molécula está yendo de una zona de mayor a menor. ¿Ya? Entonces, ten en cuenta esas tres cosas cuando hables de un transporte pasivo. Profesor, ¿y ejemplos de transporte pasivo cuáles serían? Podría ser, por ejemplo, la ósmosis, podría ser también la difusión simple, o podría ser también la difusión facilitada. ¿De acuerdo? ¿Ya? Esos son ejemplos de transporte pasivo. Ahora, ¿qué es el transporte activo? El transporte activo es cuando las moléculas hacen lo contrario. Se desplazan de una zona de menor a mayor concentración. Número 2, en el transporte activo sí se va a gastar energía, o sea, se va a gastar ATP. ¿Me dejo entender? Y número 3, la gradiente va a ser negativa, o sea, va a ser en contra del transporte. Por ejemplo, si yo tengo en la parte interna una concentración de una molécula 3 molar y afuera tengo una concentración 10 molar y yo quiero que la molécula salga, que no entre, sino que salga. Entonces, tendría que restar 3 menos 10. ¿Cuánto es 3 menos 10? Menos 7. ¿Me dejo entender? Esa gradiente de menos 7 es negativa. Quiere decir que el transporte es activo, porque yo para sacar estas moléculas que están en menor concentración, necesito gastar ATP. Y para gastar ATP, primero tengo que formarlo. ¿Dónde se forma el ATP? En la membrana, gracias a una enzima que se llama la ATPasa. También le dicen ATP sintetasa. ¿De acuerdo? ¿Ya? Ejemplos de transporte activo, profesor. Bueno, hay un ejemplo muy sencillo que es conocido como la bomba de sodio y potasio. Y hay otro ejemplo que se llama el transporte en masa. ¿Ya? Vamos a ver con ejemplo lo que acabo de decir. Mira, aquí, por ejemplo, hay una imagen. Me he permitido ponerte esta imagen para que me entiendas mejor, porque aquí la imagen que ves acá, estas tres imágenes están muy pequeñas, ¿ya? Acá, por ejemplo, tengo una imagen más grande. Aquí vemos una difusión simple. Esta molécula está atravesando la membrana, ¿ya? Sin ayuda de ninguna proteína. A eso se llama difusión simple, ¿de acuerdo? Está atravesando la bicapa de fosfolípidos sin ningún tipo de ayuda. Ejemplo de difusión simple podría ser, por ejemplo, el intercambio de gases, ¿no? El intercambio de gases. Mira, ¿ve? Acá hay otro ejemplo, ¿ve? De difusión simple. Mira, aquí afuera, por ejemplo, ¿ves estas bolitas? Las moléculas están más concentradas hacia afuera que hacia adentro. Mira, ¿ve? Entonces van de una zona de mayor a menor. Como no utilizan ninguna proteína de ayuda, entonces pasan a través de la bicapa de fosfolípidos y decimos que es una difusión simple, ¿no? Por ejemplo, el intercambio gaseoso. La entrada de oxígeno y la salida de CO2, por ejemplo, es una difusión simple. Otro ejemplo de transporte pasivo es el pasaje de agua. Acá no está, ¿ya? Pero lo podemos ver, si no me equivoco, por acá, ¿ya? Mm, aquí, mira, ¿ve? Acá. Cuando el agua pasa de una zona de mayor a menor concentración, puede ser, por ejemplo, que afuera se encuentre en mayor concentración que adentro, pues el agua entra.
Pero si el agua se encuentra en mayor concentración adentro que afuera, el agua sale. Ese pasaje de agua, ya, de una zona de mayor a menor, se llama ósmosis, por si acaso. ¿Ok? Y es otro ejemplo de transporte pasivo. Y acá tenemos otro, mira. Esto de aquí es una proteína integral que está permitiendo el pasaje de este ion. Por ejemplo, podría ser el ion sodio, ¿ya? Y aquí veo otra proteína integral que está cambiando su estructura molecular para hacer ingresar esta otra molécula, ¿ya? Cuando las proteínas integrales participan en el transporte y hacen pasar a las moléculas, se dice que es una difusión facilitada, ¿no? Acá, por ejemplo, también veo, mira, ve, de una zona de mayor a menor concentración, esta proteína está facilitando el transporte de estas moléculas que son triangulitos rojos. Y aquí también, ¿no? Esta otra proteína está facilitando el transporte de estas moleculitas de una zona de mayor a menor. Entonces, eso sería difusión facilitada, ¿ya? Pero aquí ya no hay una difusión facilitada. Aquí ya se gasta ATP, mira, ¿ve? Se gasta ATP. Y aquí yo voy a transportar las moléculas de menor a mayor. Esto ya es transporte activo, ¿ya? Vamos a verlo con más detalle acá, mira, ¿ve? Quiero que veas esta gráfica. Fíjate aquí en el lado izquierdo de tu pantalla, fíjate bien acá. Acá tengo un pedacito de membrana, ¿ve? Todo esto, ¿ya? Acá está la bicapa de fosfolípidos y aquí hay una proteína integral aquí en el centro. Fíjate acá a la izquierda. El potasio, te voy a explicar esto para que me entiendas la bomba de sodio y potasio, ¿ya? El potasio es considerado el principal catión intracelular, ¿ya? Quiere decir que adentro de la célula, o sea, acá, este es el espacio intracelular y este es el espacio extracelular. Adentro de la célula, el señor potasio se encuentra en mayor cantidad. Afuera también está, pero en menor cantidad. Entonces, si el señor potasio se desplaza de una zona de mayor a menor concentración, la gradiente va a ser positiva y no va a haber gasto de energía. Entonces, aquí hay un transporte pasivo acá, en este lado, ¿ya? Y aquí en el lado derecho vemos que el sodio se encuentra en mayor concentración fuera de la célula que adentro, mira. Entonces su gradiente va a ser positiva, porque aquí hay más sodio, ¿no? Afuera que adentro. Entonces el sodio va a entrar, mira, mediante un transporte pasivo. Está entrando a través de la membrana, ¿no? Pero ¿qué pasa si yo quiero sacar potasio? O sea, el potasio, quiero sacar sodio y quiero hacer entrar potasio. Si yo quiero sacar sodio, ya, necesito gastar ATP. ¿Por qué? Porque el sodio ha ingresado de una zona de mayor a menor. Y aquí adentro hay menor concentración de sodio que afuera. El sodio es conocido como el principal catión extracelular, porque se encuentra en gran cantidad en la parte de afuera de la célula, en el espacio extracelular. Y el potasio es considerado el principal catión intracelular porque se encuentra en mayor concentración dentro de la célula. Entonces, si yo quiero sacar sodio hacia afuera, mira, 2 sodios contra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, entonces voy a tener que hacer un trabajo de gasto de ATP. La enzima que está acá de azul me ayuda a formar ATP y luego, tú sabes que el ATP es adenosín trifosfato, ¿no es cierto? Entonces, luego que se ha formado el ATP pierde un fosfato y se queda con 2 y se transforma en ADP. Y ese fosfato que perdió se libera. Y al liberarse ese fosfato, también se libera energía. Y esa energía la voy a usar para sacar los iones de sodio. ¿Cuántos iones de sodio voy a sacar? 3 iones de sodio. Y esa energía también la voy a utilizar para hacer ingresar 2 potasios. ¿Me entiendes? O sea, estoy sacando al sodio de una zona de menor a mayor. Y estoy haciendo ingresar al potasio de una zona de menor a mayor. Entonces, ¿qué transporte es este?
activo. ¿Y cómo lo voy a llamar? Como utilizo la energía del ATP, lo voy a llamar bomba. Y como estoy sacando sodio y estoy ingresando potasio, lo voy a llamar la bomba de sodio y potasio. ¿Te das cuenta? ¿Ya? Entonces, aquí, por ejemplo, veo, ¿no? Cómo utilizo el ATP o la célula usa el ATP, ¿no? Para sacar sodio. Mira, en este canal, en esta proteína de canal, estoy sacando sodio. ¿De acuerdo? ¿Ya? Y aquí estoy haciendo ingresar potasio. ¿Ya? ¿Me dejo entender esa parte? ¿Sí? Ujú. Profesor, disculpe, ¿podría retroceder para tomar captura? Ok, muy bien. A ver, vamos a ver. Esta captura de acá. Sí, gracias, Ya. profe. Ya. Profe, entonces inicia primero con la salida de un fosfato y ya luego se da la liberación del sodio junto con el ingreso del potasio, ¿verdad? Claro, en la bomba de sodio y potasio, la idea es que tengas una enzima que se llama la ATPasa, que te ayuda a producir sodio, perdón, potasio, perdón, ATP. O sea, la enzima te produce el ATP. Entonces tú luego le dices, ya tengo el ATP, bacán. Ahora quiero que me des energía. Entonces el ATP, como tiene 3 fosfatos, pierde uno. Al perder ese fosfato, hay un enlace químico que mantenía unido a ese fosfato al ATP. Entonces, ese enlace químico libera energía, se rompe y se libera energía. ¿De acuerdo? ¿Ya? Al liberarse energía, entonces la célula aprovecha con esa energía, ¿no? Para poder sacar sodio y hacer ingresar potasio. ¿Por qué? Porque el sodio tú lo quieres sacar porque adentro hay menor cantidad de sodio. Si tú quieres sacar sodio, ¿ya? Y el potasio lo quieres hacer ingresar porque afuera hay menor cantidad de potasio. Como es un transporte activo, vas de menor a mayor. Acá no hay problema porque el sodio entra solito, mira, ve, de mayor a menor. Acá es transporte pasivo. Acá también el verde, transporte pasivo. Pero acá no. Acá ya hay una bomba de sodio y potasio que está haciendo lo contrario. O sea, esto de aquí, el centro está haciendo lo contrario de lo de acá y lo de acá. No sé si me dejo entender. Sí, profe. ¿Y qué pasa con ese fosfato liberado? Ah, buena pregunta. Ese fosfato liberado después se reincorpora a otro ADP o a otro AMP, porque el ADP de repente también pierde otro fosfato y puede usarse esa energía liberada también. Así que no hay pierde. O sea, acá los fosfatos no se van a perder así nomás. O sea, se van a reincorporar a otro ADP y se va a formar otra vez el ATP. Y así es. ¿De acuerdo? Esto Gracias, es profe. importante. Ya, ok. Esto es importantísimo porque tú tienes en tus células unas organelas que son lo máximo, que se llaman las mitocondrias. Y las mitocondrias tienen pues estas enzimas que constantemente están produciendo ATP, ATP, ATP. ¿De acuerdo? Pero, ojo, eso sí, las mitocondrias funcionan con oxígeno. Si no incorporas oxígeno a tu cuerpo por medio de la respiración, baja tu nivel energético, ¿ya? Y ojo, otra cosa más, la alimentación tiene mucho que ver. ¿Por qué? Porque con la alimentación tú llevas glucosa, llevas proteínas, llevas grasas y eso se metaboliza en presencia de oxígeno. Por eso dentro del cuerpo tenemos reacciones de óxido-reducción que son importantísimas, ¿ya? Bien, muy bien, queda claro eso entonces. Pasamos a la siguiente diapositiva, ¿ya? Aquí hay algo que también lo estoy agregando, ¿ya? Este de mi cosecha, lo estoy agregando acá, ¿ya? Mira, esta figura de acá arriba y de acá abajo son ejemplos también de transporte activo, pero pero son otro tipo de transporte activo, son otros ejemplos, se llama transporte en masa, ¿no? O sea, cuando la célula quiere incorporar grandes cantidades de moléculas, ¿no? O sea, ya no va a entrar, por ejemplo, sodio, agüita por separado, no. O sea, va a incorporar ya grandes cantidades de moléculas, ¿no? O va a sacar grandes cantidades. A eso se llama transporte en masa, cuando la célula hace ingresar o hace salir una mayor cantidad de moléculas. Entonces, aquí hay dos tipos de transporte en masa.
la endocitosis y la fagocitosis, ¿ya? La endocitosis y la fagocitosis. Por ejemplo, acá yo tengo, mira, ve, mira, acá tengo una endocitosis, ¿ve? Mira, esta es la membrana de la célula, ¿no? Acá hay una partícula, una partícula que tiene bastantes moléculas y la célula lo está englobando, mira. Se hunde la membrana y lo mete al citoplasma, ¿ve? Se forma una vacuola digestiva. Esto se llama fagocitosis, ¿ya? Cuando la célula hace ingresar material sólido o particulado, ¿ya? Por ejemplo, esto podría ser una bacteria, ¿no? Y esta célula podría ser un macrófago que se está comiendo a la bacteria, ¿no? Eso se le llama fagocitosis, ¿ya? O sea, la fagocitosis es un tipo de endocitosis. Y acá hay otra, mira, ¿no? Esta es pinocitosis. Este es cuando la célula, la pinocitosis se da cuando la célula hace ingresar bastante agua, ¿ya? Partículas, pero disueltas con bastante agua. A eso se le llama pinocitosis. Los biólogos lo han denominado el beber celular, el beber celular. Y a esto fagocitosis lo han denominado el comer celular, ¿no? Y esto de acá, ¿no? También es otro tipo, ¿no? De endocitosis, pero mediado por receptores de la membrana, ¿ya? Bien, y ahora vamos a ver esta parte de acá. Esto es lo contrario, esto sería una exocitosis, ¿no? En la exocitosis, la célula libera grandes cantidades de moléculas envueltas en vesículas. ¿Y de dónde vienen esto? Del aparato de Golgi, sobre todo. Este aparato de Golgi, como tiene bastantes membranitas, sus membranitas se usan como bolsitas para envolver, para contener, envolver varias moléculas. Entonces, esto sale como si fuera una basurita, sale fuera de la célula, se une a la membrana y se expulsa. Eso se llama exocitosis, ¿ya? Hay dos tipos de exocitosis. Una exocitosis que se llama excreción y otra que se llama secreción. La excreción con X es la liberación de sustancias de desecho, ¿ya? Y la secreción con C es la liberación de sustancias dentro de la célula o dentro del organismo que el cuerpo va a utilizar, ¿ya? Esa es la diferencia. Muy bien. Entonces, con esto vamos a pasar ya a el otro componente que es el citoplasma. ¿Ya? ¿Está claro entonces esto? Sí, profesor. Ok. Entonces, déjame ver. Estoy controlando aquí el tiempo. ¿A qué horas tienes tu refrigerio o tu receso? Me parece que a las 9, a 9:50. Nos faltan 2 minutos. Bien. Vamos a aprovechar estos 2 minutos. ¿Qué es el citoplasma? El citoplasma, muchachos, viene a ser la parte interior de la célula eucariota, ¿no? Que es como si fuera la clara de huevos, tiene una consistencia coloidal, viscosa, a la vez líquida. O sea, en el citoplasma vamos a encontrar una partecita que es más condensada que otra, una partecita más diluida que se llama el citosol, ¿no? Ya, es la sustancia líquida que forma la parte intracelular, y otra sustancia que es otro espacio del citoplasma que se llama citogel, que es más condensado, más gelatinoso, ¿ya? En el citosol ocurre un proceso muy interesante, el proceso de glucólisis, que lo vas a ver más adelante, que es la transformación de glucosa en piruvato, ¿ya? Es un proceso anaeróbico. En el citosol o en el citoplasma también ocurren otros procesos interesantes como la traducción, que es la producción de proteínas, por ejemplo, ¿ya? Pero, ¿qué cosa encontramos en el citoplasma? En el citoplasma vamos a encontrar un conjunto de proteínas, ¿ya? Que forman una especie de enmarañado que soporta a la célula, le da un sostén, un soporte. Y por eso a ese conjunto de proteínas que le brinda soporte al citoplasma, a la célula, se le llama citoesqueleto, ¿ya? Citoesqueleto. Ahora tú dirás, profe, ¿y qué tipo de proteínas forman
parte del citoesqueleto. Hay 3 grupos. Número 1, las tubulinas. Número 2, las actinas y miosinas. Número 3, las queratinas. ¿Ya? Las queratinas. Cuando las tubulinas se juntan, forman un grupo, ¿no? O unas asociaciones del citoesqueleto que se llaman así, mira, ¿ve? Microtúbulos. Y se les da ese nombre porque parecen tubitos, cañitas, unas sobre otras. Y esto le da soporte a la célula, ¿ya? Después, cuando se juntan las actinas, miosinas, que son proteínas contráctiles, forman lo que se conoce como los microfilamentos. Acá está, mira, ¿ves? Este pedacito de acá, los microfilamentos, ¿ya? Estos microfilamentos le otorgan movimiento interno al citoplasma, o sea, son responsables del movimiento, ¿ya? Y las queratinas, cuando se asocian, forman esto, filamentos intermedios, ¿ya? Que pueden extenderse del citoplasma, atravesar la membrana y dirigirse hacia otra célula, permitiendo la comunicación entre células, ¿ya? Entonces, cuando tú escuches microtúbulos, te acuerdas de las proteínas tubulinas que están asociadas a ellos, ¿no? Y son responsables del soporte, del sostén. Cuando escuches microfilamentos, te acuerdas del movimiento, porque ahí vas a encontrar proteínas contráctiles, actinas, miosinas. Y cuando escuches filamentos intermedios, vas a acordarte de las queratinas que están asociadas ahí. ¿De acuerdo? ¿Ya? Eso es entonces. Bien. Me parece que estamos ya en descanso, ¿ya? Vamos a hacer un breve receso y vamos a continuar después con la clase, ¿ya?